serie, Edificando para el Reino, y hoy es el tema número 4. Si usted toma notas, por favor, tenga en cuenta que, tenga su papel o su lápiz listo para tomar notas, para que usted mismo pueda comenzar a estudiar también el tema de hoy. El tema de hoy, esta tarde, es el llamado, escuche bien, de Dios para la iglesia de Dios, para la iglesia de hoy, perdón. Repito, el llamado de Dios para la iglesia de hoy. ¿Amén? Ay de mí. Ya veo. Okay. Perdón, hermanos. Amén. Gracias. ¿Listo? Amén. Bueno, esta preciosa tarde hemos titulado este tema de el llamado de Dios para la iglesia de hoy. Ya les pregunté cuántos somos iglesia y todos dijeron que son iglesia. Amén. La iglesia en sí se constituye por seres humanos, hombres y mujeres que le hemos entregado la vida a Cristo. No por estas 4 paredes, ¿verdad?, que están aquí. Esta no es la iglesia. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios habita y quiere habitar en estos tiempos, y es un llamado urgente para la iglesia de estos tiempos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, lo sigo diciendo, muy críticos, pero el Señor nos está dando una oportunidad más para seguir, hermano, el trabajo que Dios nos ha impuesto como iglesia, como hijos, como personajes que hemos conocido al Señor, si es que lo hemos conocido. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es hablarle a la gente de las buenas nuevas de Jesús. Ese es el trabajo que la iglesia, hermano, debe de hacer en estos tiempos. No meterse en otras cosas que no, hermano, no le incumben, sino que es el trabajo que el mismo apóstol Pablo, hermano, dijo, con mucha certeza lo dijo: ay de mí. Y lo decía con verdad, lo decía con una convicción fuerte. Hermano, había en los años 1700, si no estoy mal, por ahí más o menos, había un predicador que se llamaba Juan Knox, o en inglés John Knox. Era de Escocia, pero fíjese lo que decía Juan Knox, se lo voy a decir. Dice que él oraba fervientemente, dice, por la conversión de las almas en Escocia. Un país que en su época estaba bajo influencia, miren nomás, de religiosidad y mundanalidad. Parece que estamos viviendo esos tiempos de Juan Knox, ¿no?
Hay tiempos ahorita que estamos viviendo tiempos de mundanalidad y de religiosidad. Gente que, hermano, que dice que ama a Dios, pero hacen todo lo contrario del Señor. Gente que dice que adora a Dios, pero no hacen las cosas que Dios les pide hacer. Y por eso la iglesia tiene que, hermano, ser una iglesia transparente, una iglesia genuina, una iglesia donde, hermano, se predique, una iglesia donde se ame al perdido, así como Juan Knox lo hizo. Y él oraba fervientemente porque sabía que en su tierra, en su lugar, había, hermano, gente religiosa, gente mundana que vivía de una manera que, hermano, deshonraba a Dios. Y él cada día, al ver esas personas, él se metía en oración ferviente a Dios y le pedía a Dios que le diera Escocia entera, porque si no él se moría. Pero parece que a nosotros no nos mueve ningún pelo si vienen las almas a la iglesia o no. Por eso el apóstol Pablo, hermano, en estos versículos que leímos, más bien el versículo que leímos dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo, ¿de qué me voy a gloriar? El evangelio no es para gloriarse, el evangelio es para predicarlo con humildad, con sencillez, con santidad, con una comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque las almas cada día, si no le entregan su vida a Cristo, se van al infierno. Amén. Y nosotros no estamos aquí para lucirnos, para estar, hermano, en este púlpito. No, queremos anunciar las buenas nuevas, hermano, a todos aquellos que no tienen una comunión real con Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso hoy la iglesia está sumida en otras cosas, en otros negocios, en otros business, y menos, hermano, en la anunciación del evangelio, como el apóstol Pablo lo hacía. Por eso Pablo mismo, hermano, él se juzga a sí mismo, dice, porque me es impuesta necesidad. O sea, la necesidad era impuesta. ¿Por quién? Por Dios, obviamente. Pero después decía, y ay de mí. Él mismo sabía que si no lo hacía, estaba en problemas con Dios. Pero eso es para la iglesia, hermanos. Este trabajo es para la iglesia, no para la gente del mundo. Por eso la iglesia tiene que levantarse y poner manos a la obra, porque como el título lo dice, es el llamado de Dios para la iglesia en estos tiempos, hoy. Mucha gente se pierde, mucha gente se va. Y no solamente porque no le hablamos, a veces le hablamos. Le hablamos a la gente, pero con nuestros testimonios echamos a perder todo. En el trabajo le podemos hablar a la gente, pero, hermano, la gente está viéndonos cada día. O en la escuela. O en donde usted quiera que esté, hermano, en cualquier lugar. El primero, si va a algún restaurante y todo, y a lo mejor usted se empieza a portar mal y al último quiere evangelizar, ¿cómo va a hacerlo? Si es un pleitista de primera clase. Bueno, usted no, por supuesto. Los que no vinieron hoy. Entonces Juan Knox, la urgencia, su clamor, mire lo que era el clamor de Juan Knox. Decía, dame Escocia o me muero. Reflejaba una profunda preocupación por la salvación de las personas y la urgencia de que Dios interviniera para cambiar el destino espiritual de un país. Y ahora también nosotros necesitamos tomar este versículo de 1 de Corintios y decir, yo mismo, a mí mismo, no juzgar a aquel hermano, a mí, yo, verme en el espejo y decir, ay de mí, si no predico el evangelio. Porque pasan los días, pasan los años y en vez de ir avanzando, hermano, pareciera como que la iglesia está, hermano, entumida. Parece como si estuviera, hermano, como si le hubieran puesto anestesia. No puede avanzar. Pero el llamado de Dios para la iglesia es hoy, hermano, es tiempo de comenzar a sembrar, a predicar la palabra de Dios, aunque la gente a veces se moleste. Otro notable siervo de Dios que se llamaba George Whitefield. George Whitefield también era una persona de Inglaterra, cerca de Escocia, y también dice que él se destacó por oraciones similares como la de Juan Knox. Pero fíjese cómo decía George Whitefield, decía, oh Señor, Todopoderoso, dame almas o toma la mía. Dame almas o toma la mía.
estamos viendo un declive fuerte, donde en vez de ir teniendo ese deseo, hermano, llamado a la iglesia, esa misión, porque tenemos una misión, ¿sí o no? Hace unas semanas estuvo aquí el pastor de Bakersfield, pastor general, y nos estuvo diciendo de que tenemos que tener una visión y tenemos que tener una misión, hermano, pero necesitamos actuar. El apóstol Pablo actuó. En el momento de su conversión, ustedes ya la conocen en el libro de los Hechos, capítulo 9 y capítulo 26, está la conversión de este hombre. Era un hombre, hermano, religioso. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que quería destruir a la iglesia. Pero en el momento que se le apareció Cristo, todo cambió. Y así es bueno que a lo mejor un día se nos, hermano, presente el Señor y nos diga, ya basta. Tienes que empezar a servirme. Tienes que empezar a poner en práctica lo que dice mi palabra. Porque el tiempo es corto, hermano. El enemigo se está llevando mucha gente, hermano, al infierno. Y nosotros parece como que no nos interesaría. Predicar no es una opción. Vamos a ver algunos puntos, hermano, importantes. No es una opción. ¿Sabe qué es? Una necesidad. No solo para el pastor, no solamente mía, de ustedes también. Amén. Y los que no le digan amén, es así es. No solamente es del pastor la responsabilidad. Y no es una opción, hermano, es una necesidad. Mire cómo dice Pablo, vaya conmigo al mismo verso 16. Mire lo que dice, casi al final dice, porque me es impuesta necesidad. O sea, me está siendo impuesta esa necesidad. No es una opción, no es que, a ver si quiero. Por eso les dije, ¿cuántos son en el mundo? La iglesia verdadera hace la voluntad de Dios. Hace el trabajo de Dios, hace lo que Dios le pide, hace lo que Dios quiere y lo tenemos que hacer. Por eso la iglesia es un remanente pequeño, hermano, no es mucho. En el mundo hoy existen casi 8,000 millones de personas. Y de esos 8,000 millones de personas, solamente, hermano, muy pocos son cristianos verdaderos. Muy pocos son verdaderos creyentes que les hagan lo que le hagan. Ellos siguen adelante. ¿Por qué? Porque aman a Dios sobre todas las cosas. A nosotros nos hacen un desayuno y ya nos queremos ir al mundo, hermano, por favor. Nos enfermamos y ya no queremos venir. Y todos nos enfermamos, hasta yo también. Pero hay que seguir. Porque pues también necesidad. La predicación, hermano, no es un hobby. Hoy muchos hermanos sinvergüenza lo agarran como un hobby porque, hermano, ya no me funcionó el otro trabajo, así es que me voy a dedicar a esto porque ahí está mejor y ahí hacemos mejor las cosas. Como hobby lo agarra la gente, pero eso no es la iglesia. El verdadero llamado, Dios llama a las personas y los prepara. No hay una actividad secundaria. No hay que hacerlo como hobby. No tengo nada que hacer, pues voy a predicar. Cuando entendemos la grandeza, hermanos, de la salvación en Cristo, sentimos de nosotros, dentro de nosotros, la necesidad para hablar a otros. Cuando usted sienta todo lo que el Señor Jesucristo pasó para ir al Gólgota, a la cruz del Calvario, hermano, que Él dice que Él cargando su cruz la llevaba. Él iba ahí, ¿por qué? Porque tenía una misión que hacer. Era obediente a su Padre y tenía que hacerlo, hermano. Él podía haber dejado esa cruz a un lado y hubiera dicho, yo no he hecho nada, mejor me voy. Hay que ellos se la vean como ellos puedan. Pero Él lo hizo por amor. ¿O no? Wake up, church. The Lord is coming. El Señor viene pronto. Yo leía ayer en la oración que teníamos. Porque también tenemos que orar. Así como Juan nos oraba fervientemente. Oraciones fervientes. Porque tenía ganas de salvar a los pecadores. Rescatándolos del mismo infierno y sacándolos de ahí, hermano. Eso es lo especial. Eso es lo lindo. Esa es la misión que Dios quiere hoy. Por eso Dios quiere que por lo menos poco lo hagamos. Ese es el llamado de Dios para la iglesia de hoy. No es otro llamado. No lo es. ¿O sí? Cuando entendemos, hermano, lo que Dios ha hecho, lo compartimos. Cuando usted compra, por ejemplo, cuando usted está enfermo de la panza. ¿Cuántos se enferman de la panza seguido?
Yo a veces me enfermo de la panza porque como mal. Pero a veces hay medicinas o algo y uno la toma y uno se sana. Y uno recomienda esa pastilla o esa medicina o ese doctor que le sirvió, lo curó, se curó. Y así debemos de ser, hermano, nosotros. Predicar, hablarle a la gente. Pero es más importante y más especial hablarle con nuestro testimonio. Porque hoy en día en las redes sociales, un montón de personas hablan barbaridades del evangelio. Y gente que ha estado en iglesias y que ahora hablan barbaridades, que los oprimieron, que les hicieron esto, que el pastor esto y que el pastor lo otro, y que hacían esto y que hacían lo otro. ¿Pero qué pasó? Entonces el evangelio no es una opción, predicar no es una opción. Prediquemos mejor con nuestra vida. Seamos personas amables, sencillas, obedientes, perdonadoras, que perdonemos, que tengamos paz, que seamos llevaderos con todos. Otro punto ahí mismo, el evangelio no es para gloria personal. Dice el verso número 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No es para gloria personal. Hoy muchos hombres han entrado, hermano, a ese tipo de circo, yo lo puedo decir, porque muchos se dan la gloria y muchos, hermano, adoran a los hombres, adoran en vez de a Dios. Hermano, les hacen tantas cosas a los pastores. Claro, hay que respetar a sus pastores, hay que respetar a los que están, hermano, guiándonos a las vidas espirituales, pero no darles, hermano, tanta gloria como muchas personas o muchas iglesias lo hacen ahora, que, hermano, vanaglorían o, hermano, tienen tanto por sus pastores. Está bien, hay que respetarlos, pero no es para gloriarse. Hoy muchos de ellos buscan, hermano, reconocimientos, buscan que alguien les diga que son los mejores, pero ¿de qué sirve eso? No es para exaltarnos, sino ¿para qué? Para exaltar a Cristo, amén. Es para exaltar a Cristo, el evangelio es para exaltar a Cristo. En el libro de Judas, apúntelo, se lo voy a leer. Judas capítulo 1, verso 4, miren lo que dice. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente. O sea, como traen el traje de ovejas, pero son lobos rapaces. Y así hay muchos en muchas iglesias. Muchos. Por eso el evangelio está siendo vituperado. Y muchos dicen, mira, no, hombre, para hacer eso, para hacer lo otro. Y tantas cosas que sacan, hermano, ahora. El enemigo se ha encargado de meter tanta basura y querer dejar en vergüenza a la iglesia verdadera, hermano. Pero no va a poder, porque hay un remanente fiel que ama a Dios y es honesto y es sincero con Dios y lo va a hacer para Dios. Y espero que la iglesia que está aquí, esa sea la iglesia verdadera, hermano, que estamos haciendo las cosas para Dios. Han entrado encubiertamente, dice Judas, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hermano. Y usted piense en esos, no le tengo que decir nombres. Usted piense en esos personajes, que hay muchos, en muchos lugares, en muchos países, ¿sí o no? Y ahí están esos personajes, hermano, y gritan y dicen aleluya el otro, pero son personajes encubiertos que han entrado, hermano, para dañar a la mies. Solamente para hacer sus cosas, hermano, y después dejarlos abandonados ahí. Y de esos hay muchos. Las mentadas mega church o iglesias megas. ¿Cuándo los ha escuchado usted que exhorten del pecado? Que diga, si usted vive en pecado, está mal. No está agradando a Dios. Si usted vive en adulterio, no está bien, no está agradando a Dios. Si usted no vive en santidad, no puede ir al cielo. ¿Cuándo han escuchado esos mensajes? Los mensajes solamente son, pase el siguiente, porque Dios lo va a sanar. La gente solamente quiere ver sanidades. ¿O no? Pero ya cuando le hablan de eso, no me gusta esa iglesia, mejor ahí no me gusta que me digan que no esté en pecado. Pues yo estoy viviendo con fulana de tal y no estoy casado, entonces allá no me dice nada, mejor me voy para acá. Pero la iglesia, por eso el apóstol Pablo
predicaba no para gloriarse, sino para predicar la palabra. Mire lo que dice Judas. Hombres impíos, eso dice la Biblia, Judas 1:4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La convierten en libertinaje. Sí, no hay problema, sí está bien lo que haga. No importa mientras después se reconcilie con Dios, pero no importa, hágalo. No, ¿cómo hágalo? No, arrepiéntase de verdad y no lo haga ya. Pare de hacerlo. Que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Y Judas fue hermano de Jesucristo, hijo de María y de José. Pero fue un hombre santificado también. Un hombre que también reconoció la autoridad de Cristo. Un hombre que también reconoció el poderío de Jesús. Y Judas también fue usado por Dios para la gloria de su nombre. Por eso, hermano, necesitamos nosotros decir, ay de mí, fulano de tal, si no hago lo que Dios quiere. Por lo menos, hermano, si no está predicando, por lo menos póngase bien con Dios, póngase firme con Dios. Obedezca a Dios. Vaya conmigo también a 2 de Timoteo, capítulo número 3. ¿Están conmigo, hermanos? 2 de Timoteo capítulo 3, son tiempos peligrosos, no podemos hablar de otra cosa, hermano. La gente ahorita, hermano, está muy tranquila, muy acomodada, muy a gusto, muy religiosos. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2 al 5 dice, pues la gente, nueva traducción viviente, leo, la gente solo tendrá amor por sí mismo y hoy se da mucho eso. Ay, pobrecito de mí o pobrecita de mí, necesito esto, necesito lo otro. Ahí dice la Biblia, yo no lo digo, porque la gente tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Dice la Biblia, yo no lo digo. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán, dice, ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amor a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder que es capaz de hacerlos obedientes a Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos, dice la Biblia. ¿La palabra de Dios es fuerte o no? ¿O no? No es algo para gloriarnos, es para ver cómo realmente el evangelio es, para predicar, reconocer lo que Dios nos está llamando a hacer a la iglesia. El predicador no es un protagonista, sino un mensajero. Él es el mensajero nomás. Y vemos, hermano, cómo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, había también uno que me llama la atención, que se llama, hermano, Felipe. Felipe, ¿cómo evangelizó al etíope? ¿Se acuerdan, hermano? Que el etíope, hermano, llegó y Felipe le comenzó a hablar el evangelio, hermano, le comenzó a hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque también a lo mejor tenía en su corazón eso de Pablo, quizás no dejó plasmado ahí, pero decía también, Felipe, yo creo, ay de mí si no le anuncio el evangelio a este muchacho, a este etíope. Y lo evangelizó y le dijo, y le comenzó desde las escrituras y lo empezó a evangelizar. Y el etíope, hermano, Dios abrió el corazón también de él. ¿Pero por qué? Porque había una conexión entre Felipe y Dios, el Espíritu Santo, y estaba ahí él constantemente haciendo la obra de Dios. Pero aquí viene lo bueno. Dice que Felipe lo evangeliza y se convierte el etíope. Ese es el paso que toda persona que se entrega a Cristo tiene que dar también. Después del arrepentimiento, después de creer en Jesús, viene el segundo paso que es bautizarse en aguas. Y el etíope se bautizó en aguas. ¿Cuántos se han bautizado en aguas aquí? Solo 4. Todos vamos a tener que hacer bautizos. Porque no hay muchos aquí que se han bautizado. Yo acepté al Señor Jesucristo el 20 de enero de 1995 y me bauticé el 11 de febrero del 95. Un mes después, casi, como 3 semanas. Y lo hice por convicción.
que sabía que era la voluntad de Dios. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Este será salvo. Así dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. El predicador no es un protagonista, un mensajero que lleva el mensaje. Y no se le tienen que subir los humos para nada. Al contrario, entre más Dios le vaya dando privilegios, posiciones, más tiene que agachar la cabeza. Como dice Lamentaciones 3:23, ponga la cara en el polvo por si aún Dios tiene misericordia. El único que se merece la gloria aquí es Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Yo no soy nada, Él es el mero mero. Y Él es el que reina aquí. Él es el dueño de esta congregación. Él es el dueño de esta iglesia. Él es el dueño del mundo entero. Él es el dueño de todo hermano, del universo. Él es el dueño. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nadie podrá contra Él. ¿O somos iglesia? ¿O no somos ahorita iglesia? Juan 3:30, vaya conmigo al Evangelio de Juan, para que tome un poquito de break, un respiro. Juan 3:30. El predicador solamente es un mensajero. Por eso predicadores que se dan, que ahora tienen hasta guardaespaldas, predicadores que entran en limusinas con carros blindados. Hermano, qué tremendo está eso. ¿O no? Simples, hermanos, siervos inútiles, dice la Biblia que son. No sirven para nada. Cuando andan con esas cosas, hermano. Cuando el apóstol San Pablo se veía que traía guardaespaldas, cuando los agarraban y los golpeaban y ellos seguían adorando, dice la Biblia en el libro de los Hechos. En Filipos ellos estaban encarcelados y los golpeaban, hermano, y los aceraban y les hacían cosas y no tenían guardaespaldas, pero eran verdaderos mensajeros del único Dios Todopoderoso. Pero ¿dónde están los mensajeros de estos tiempos de hoy? Es la pregunta. No hay. No queremos pagar el precio como iglesia. Pero eso sí queremos que Dios me bendiga todo el tiempo. Que no me falten las bendiciones, que no me falte el trabajo, que no me falte la salud, que no me falte esto y lo otro. Pero ¿por qué no decimos, pero ay de mí, si no traigo gente a la iglesia? Ay de mí, si no invito. Juan 3:30, ya lo tiene. Es necesario, decía Juan el Bautista. ¿Qué decía? ¿Que qué? Que Él crezca. ¿Pero qué? Claro. El mensajero tiene que menguar. El predicador tiene que menguar. Lo que el predicador tiene que hacer es predicar solamente las verdades de Dios. Ni ponerle ni quitarle. Lo que dice la Biblia. Porque un día daremos también a Dios cuentas de todo lo que hagamos. Vaya conmigo también al libro de Eclesiastés, por favor. El libro de Eclesiastés, capítulo número 12. Lo leo la Nueva Traducción Viviente. Versículo número 12, perdón. Pero ahora, hijo mío, dice Salomón, el rey que escribió el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que jamás haya existido en la tierra, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Verso 13. Aquí culmina el relato. Aquí se termina, dice, mi conclusión final es la siguiente, dice, teme a Dios. No solamente teme, porque hay gente que puede decir, sí, yo temo a Dios, no hago esto, no hago lo otro, no robo, no mato, no hago, temo a Dios. No le quito la esposa a mi vecino. No hago esto, no hago lo otro. No calumnio, no soy chismoso, no soy chismosa, pero ¿obedecemos sus mandatos?
Porque ese es el deber, dice, que todos tenemos. Ahora ahí dice también, es un deber, o sea, nos debemos a eso. Así como Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, me es impuesta necesidad. Porque es el deber que tenemos, dice todos. Y Dios, verso número 14, Dios nos juzgará. No vamos a escapar, porque por eso es mejor hacer cosas buenas y no malas. Por cada cosa que hagamos, dice la Biblia, incluso lo que hayamos hecho en secreto. Cuando dice alguien, nadie me ve. No está el pastor, no está mi mamá, no está mi papá, no están los hermanos. Voy a hacer algo. Y Dios está así. Está viendo. God is watching you. ¿O no? No se escapan. Le voy a hacer un mal a ese hermano, a esa hermana. Si es bueno, qué bueno, Dios te va a dar una bendición. Pero si es malo, you will pay for it. Pagarás. Dice la Biblia, ¿o no? E incluso dice, lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Por eso es mejor hacer cosas buenas. Y a veces también hacerlo, hermano, para que nadie se entere. Qué bueno que usted lo haga, para que al rato Dios, hermano, lo exalte y digan, no, ¿saben qué? El hermano tal, la fulana de tal o la hermana tal me ayudó. Y usted no dijo nada, pero Dios le exaltó. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es bueno. Pero no hay que hacerse pasar por el vivo, porque Dios todo lo ve. A Él no se le escapa nada. Por eso cuando usted vaya a hacer algo, el Espíritu Santo lo tiene que redarguir. Cuando usted vaya a hacer algo, no puedo hacerlo. Tómese un break. No. Me voy a robar. Mejor diga no. Porque cuando usted lo agarra, ejemplo, y no es suyo y se lo lleva, y si es creyente, si es iglesia, el Espíritu Santo le va a decir, no es correcto lo que hiciste. Pero si no vive para Dios, no le va a interesar. Entonces Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahí mismo también en Juan, vaya conmigo. Mire cómo Juan el Bautista, él tenía esa responsabilidad también de preparar el camino del Señor. Verso 23, 1:23. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen por religiosos. No dijo eso, pero más o menos así. Este es el que viene después de mí, dice el que es antes de mí, verso 27, del cual yo no soy digno, decía Juan, yo no soy digno, era solamente un mensajero, no era digno, miren nomás, de desatar la correa de su calzado, no era digno él, y aunque fue un hombre santo, también entregado, dice que no se sentía digno. Y la iglesia hoy dice, no necesito ahorita, I'm good. Estas cosas sucedieron en Betabara, pero el verso 29 se vuelve a encontrar Juan con Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a todos los que estaban ahí reunidos. Él se hizo a un lado, porque aquí el predicador se tiene que hacer a un lado para que entre el maestro y nos confronte a todos. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
estaba haciendo su trabajo de predicador, de vocero, de mensajero. Porque aquí el protagonista, ¿quién es? Dígalo fuerte. Jesús, el Hijo de Dios, es el protagonista. Él es el mero mero. Es el que nos da toda la vida. Y que si Él quiere, mañana nos quita la vida. Así de fácil. ¿O no? Así de fácil. Por eso aprovechar el tiempo para servirle a Él. Cuando predicamos o cuando hablamos, no hablamos de nosotros, para nada, sino del poder de Dios para salvación. Vamos a ir rápido porque el tiempo ha avanzado, pero otro punto muy importante, el peso del llamado. Como dijo Pablo, volvamos otra vez a 1 Corintios 9, vaya conmigo. El peso del llamado. Era un peso que sentía Pablo. Y era un peso diferente al que tenía cuando no era cristiano, cuando no era un creyente de verdad. Tenía un peso pero para destruir, y ahora tenía un peso para edificar. ¡Ay de mí!, decía la expresión tan gloriosa de Pablo. ¡Ay de mí! Refleja la carga espiritual. Que a veces, hermano, estamos todavía como adormecidos. Pero el día que sintamos esa carga espiritual, le aseguro que la iglesia va a ser otra. Amén. La iglesia va a ser otra. Dios va a traer gente, hermano, que sienta esa carga espiritual y que diga como Pablo, ¡ay de mí! Que refleje ese, hermano, ese peso, esa carga que tenía que hacerlo. Y no solamente, hermano, el apóstol Pablo, sino que también podemos ver un ejemplo en la Biblia donde nuestro bendito Salvador Jesucristo tenía también esa carga, sentía el deseo de hacerlo. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, vaya conmigo, Mateo 9:36, o apúntelo ahí en sus notas. Se lo leo mientras usted llega ahí. Y dice, al ver las multitudes, mire lo que pasó aquí, tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de ellas porque sentía esa carga que Él sentía por ellos, porque estaban, dice, desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Al ver la gente que estaba haciendo cosas, hermano, malas, a ver que la gente estaba desamparada. Cuando se refiere a desamparado es sin alguien que los guiara a la eternidad, sin alguien que los llevara a las mejores cosas que Dios tiene preparado. Es por eso que Jesús tuvo compasión. Jesús dijo después en una parte en San Juan 14:6, dijo, Tomás le preguntó, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Muéstranos el camino. Pero mire, Jesús les dijo, yo soy el camino. Nunca les dijo, yo les diré el camino. ¿Verdad que no dijo así? Nunca les dijo, yo les diré la vida y la verdad. No, les dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Y por eso hay que seguirlo a Él. No siga a la gente. Si la gente, hermano, hace algo, usted no siga a la gente. Siga a Jesús. Porque a veces por eso nos detenemos. Porque vimos algo de alguien y algo pasó y nos detenemos. No, hermano, veamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Sigámoslo a Él, hermano, y no nos detengamos. Por eso estamos así, porque a veces nos detenemos. No predicar el evangelio es literalmente errar el blanco. Callar la verdad que salva, es peligroso. El silencio del creyente puede significar que otros no escuchen el mensaje de salvación. Por eso mucha gente a veces te rechaza, te dice, no quiero nada. Pero llega el momento cuando ellos se convierten y después comprenden el verdadero significado de la vida cristiana y te lo van a agradecer por toda la vida. Van a decir, híjole, que haya sido si mi amigo tal no me hubiera insistido, que me hubiera muerto, porque era un borracho, era un drogadicto, era lo otro, y esto, ya estuviera en la cárcel, ya me hubiera muerto. Pero gracias a la vida de este hombre que insistió, o la vida de esta mujer, de esta hermana, que tuvo esa misión en su vida, y me alcanzó Cristo para su gloria. Pero estuvo, hermano, constante. El peso del llamado. Romanos 10, vamos también a Romanos capítulo 10. Capítulo número 10, verso 14 y 15. Y eso es parte del llamado a la iglesia de hoy.
Levantemos nuestra mirada al cielo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la Biblia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de esa gente que viene y te habla de Jesús, el Hijo de Dios. La mies es mucha y pocos los obreros. Pasan los años, pasan los meses. Si viene la tempestad y viene la tormenta, nos quedamos en el camino. Pero hay que seguir perseverando hasta el final. Un ejemplo único también está en la Biblia, en el libro de Jonás. No lo busque, léalo en su casa, se lo dejo de tarea. Jonás huyó, escuche bien, de la misión, con mayúsculas, misión. ¿Huyó, sí o no? ¿Huyó o no? Huyó. ¿Qué es lo que pasó? Afectó a terceras personas. Su falta de interés, su falta de deseo de lo que Dios le estaba ordenando. Falta de deseo. Trajo consecuencias a su vida y a los demás. Cuando iba en el barco, esa marea se empezó hermano del mar, a hacer brava, fuerte. Pero ahí iba Jonás, muy tranquilo. Porque la visión la hizo a un lado, la misión también. Pero hay consecuencias hasta que obedeció al Señor. La pregunta aquí es, ¿serás uno o una de los que huyen de la responsabilidad que Dios nos ha asignado? Medita. También los que nos escuchan a través de las redes sociales, mediten. ¿Serás uno o una de las que huyes de la responsabilidad que Dios nos ha asignado? Dios nos ha asignado, no el hombre, no la iglesia, no la misión, no el concilio, no, Dios. A mí Dios me asignó, a usted también, porque somos iglesia. Punto número 4, nuestra responsabilidad hoy. Diga conmigo, hoy. ¿Cuándo? Hoy. No mañana, hoy. En inglés sería today. Así como cuando Dios trajo juicio al hijo del rey Nabucodonosor, ¿cuándo fue el juicio? Hoy, dice. Empezó una mano a escribir, dice un dedo, a escribir en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. Ha sido hallado falto. Y tu reino. Dice que las piernas le temblaban. Porque llegó el juicio de Dios. Eso dice la Biblia, léalo en el libro de Daniel. Estaban haciendo un gran party, una gran fiesta. Pero llegó el juicio hoy. Empezó a escribir una mano ahí, en la pared. Y era para Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Ese día, el Señor Todopoderoso le quitó la vida. Por eso hoy la iglesia tiene que estar preparada. No mañana. Y si la palabra que predicamos aquí, a usted le entra por aquí y le sale por acá, pues ya es su problema, no es mi problema. Yo la estoy predicando tal como Dios quiere. Amén. Hechos 4:20, un poquito atrasito, es nuestra responsabilidad hoy. Today. Hoy. Cada cristiano ha sido llamado a anunciar las buenas nuevas. No solo los pastores, como lo dije antes. Quizás usted no predica en un púlpito o no predique aquí, hermano, en la plataforma, pero puede evangelizar allá afuera.
puede tener un trabajo, así como Felipe. Quizás Felipe no estaba involucrado ahí con todos los apóstoles, pero él estaba haciendo su trabajo allá afuera, hermano, en lo que es lo rural, o hermano, la ciudad, lo que sea. Pero que nosotros tengamos esa misión como iglesia para predicarle a aquellos que están perdidos, pero hay que hacerlo hoy, today. Si el otro no lo hace, ¿eso qué? Tú hazlo. Si una persona no lo hace, yo no lo voy a hacer por eso, no. Yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir exaltando el nombre del Señor. Hechos 4:20, ya lo tiene. Ojalá y fuésemos poquito como la iglesia primitiva, la iglesia principal, la principiante, que fue una iglesia responsable. Hechos 4:20. Porque no podemos, dice... Porque no, bueno, el verso 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita. No dejar lo que hemos, hermanos, nosotros quizás tenido, sentido, la transformación de nuestras vidas. Acordémonos cómo éramos antes. No hemos visto en persona al Señor, pero sí hemos sentido su presencia y nos ha transformado y nos ha cambiado. Y ahora queremos ser diferente, iglesia. Pero de eso se trata. Como ellos, miren, no podemos, o sea, no se puede, hágale como quiera, dejar de decir lo que hemos visto y oído. La iglesia primitiva amaba a Cristo con fervor y predicaban con poder, ahí se ve. Tenían una convicción tremenda. Habían aprendido de Marcos también, capítulo número 16, verso 15 al 16. Mire cómo dice también, ellos tenían bien en mente, bien en cuenta y lo tomaban muy en serio cuando Jesús les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos sabían que era algo que tenían que hacerlo. Ay de mí, iglesia primitiva, si no lo predicaba. Pero ahora le tiene que uno estar diciendo a la gente, hágalo hermano, hágalo, ándele, por favor, y le doy dinero. ¿Qué dinero, hermano? Nada. Si usted es iglesia, lo va a hacer. No porque uno le dice, sino porque la Biblia, Dios, el Ser Supremo, Todopoderoso, nos está diciendo que lo hagamos. Ahorita hay tiempo. Para que el día que Jesús venga, hermano, no estemos avergonzados y nos diga el Señor, a ver, ¿cuántos evangelizaste? ¿A cuántos les hablaste? ¿O nomás estabas perdiendo el tiempo ahí, hablando de la congregación, haciendo esto, haciendo lo otro? Por eso la iglesia primitiva creció en gran número, porque había unidad. Ya lo dije, el mundo está lleno de voces que ofrecen falsas esperanzas. Muchos hombres ofrecen falsas esperanzas. Cuando una persona le diga, usted si se hace cristiano ya no va a sufrir. Mentira, más va a sufrir. Conviértase a Cristo y todas sus deudas se le van a quitar. Mentira, eso no es cierto. Va a sufrir más cuando uno se entrega al Señor. Sufrirán persecución todos aquellos que realmente están dedicados a servirle a Dios. Por eso, no todos predicarán en un púlpito, ya lo dije hace rato. Pero todos podemos certificar en nuestro entorno, familia, trabajo, amigos. Y escuela. Para que la obra de Dios comience. Para que la iglesia, el llamado de Dios, como lo titulé, para la iglesia de hoy, es, hermano, hoy, como esos hombres del ayer. Todos esos hombres que predicaron, que se esforzaron, que lucharon, misioneros que se han ido de sus casas, misioneros. No le estamos diciendo que se vaya de misionero a la Rusia o a Irán, a otro lugar, pero por lo menos que se vaya a evangelizar allá a la cuadra, a la vuelta, ahí, en cualquier lugar, que le dé un tratado a alguien y lo evangelice. Invíteme si quiere, yo voy con usted, no hay problema. La cosa es hacerlo, pero hay que orar, pedirle a Dios que nos prepare. Porque no solamente es ir y nomás por ir, sino así como Juan Knox, que oraban fervientemente.
para cuando fueran ellos, Dios hiciera la obra. Así como nuestro Señor Jesucristo estaba al momento de entrar a su ministerio, pero ya se había preparado con 40, días de ayuno y de oración y estaba sometido a Dios. Y Él estaba preparándose para el momento de salir a hacer su trabajo misionero de evangelización. Él estaba ahí haciendo la voluntad de Dios porque había necesidad. Concluyo con esto. El llamado de Pablo es también el nuestro. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vivir con urgencia por el Evangelio. Urgent. Así como cuando alguien tiene un accidente, lo llevan a urgent care porque se necesita atender rápido. No lo van a dejar ahí esperando porque se va a morir. Por eso nosotros tenemos que vivir ya ese llamado con urgencia. Y no se va a arrepentir, hermano. Porque tendrá galardones en el cielo. Y tendrá, bueno, más bien ya tiene la vida eterna que Dios nos dio por medio de su muerte, de su crucifixión en el Calvario. Eso nos debería impulsar a hacerlo para el Señor. Como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? ¿Ah? ¿Quién se avergüenza aquí? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Un desafío final, termino. Pregúntate a ti mismo, no contestes. ¿A quién necesito anunciar el Evangelio esta semana? Mañana es lunes. ¿O vamos a vivir otra vez como, ok, ahorita estamos aquí, pero estoy conectado aquí, pero mañana me desconecto de la iglesia? Hasta la otra semana vengo y me vuelvo a conectar otra vez. ¿Esa es la iglesia de hoy? ¿Ah? No. La iglesia de Dios vive conectada every day, todos los días. Decir ser un mensajero fiel es recordar, hermano, que el silencio de nosotros puede significar una pérdida eterna para otros. Si la gente, pues, tú le evangelizaste y te ignora o no te hace caso, tú cumpliste. Como dice el Señor, sacúdete y sigue evangelizando a otro. Porque un día no van a tener excusa y van a decir, bueno, yo mandé a mi hijo o a mi hija tal y te hablaron, pero tú los rechazaste. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Lo demás Dios te lo va a dar, hermano. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Si ocupas un carro, Dios te lo va a dar. Está hablando con un hermano y hay un hermano que es un pastor, que es amigo de él. Yo no lo conozco a este pastor. Y dice que él se congrega ahora o en un lugar de una iglesia de bautista, de señores ya viejitos, y que de esos quedan poquitos. Creo que eran 18 del grupito de ellos, solamente quedan 5. Pero que hablaron con él y dijeron, hermano, pastor, venga, vamos a hablar con usted. Mire, nosotros ya estamos a punto de morir, de partir a la eternidad. Pero le vamos a dejar en manos de usted este local, para que llenen los papeles. Todo puede pasar. Dios nos puede dar también un local. Pero hay que ser fieles primero en lo poco, para que en lo mucho Dios nos dé. Póngase de pie, por favor. Que Dios haya bendecido también a los oyentes de la internet. Pongan su comentario. ¿Qué piensan acerca de la palabra de Dios? Amén.